Aquí de nuevo estoy, amigos míos. Ahora vamos a entrar en un taller muy técnico. Vamos a adentrarnos, profundizar, zambullámonos en las cuestiones técnicas. Vamos a hackear y piratear vehículos con sistemas de radiofrecuencia. Es el medio del asunto. ¿Alguien ha visto esta película? Se hizo en 60 segundos. ¡Qué peliculón! Aquí tenemos que aprender mucho. Lo primero de todo, cuando pirateas un coche, cuando accedes a un coche, es tener un acceso físico a ese coche. ¿Cómo conseguirlo? Pues lo primero de todo es entrar en el garaje de alguien, porque normalmente los coches están en los garajes. Entonces nos adentramos en el garaje, lo hackeamos. Esta es la pinta que tiene un garaje. Pues normalmente se funcionan con sistemas de control remoto. Nos permite franquear la puerta y adentrarnos en el garaje. Miramos que los mandos de control remoto para abrir la puerta de un garaje, si vemos por detrás hay identificadores con cuerpos regulatorios. No estoy muy seguro cómo funciona la regulación de los códigos de acceso a los garajes en estos sistemas de acceso, pero en Estados Unidos tenemos muchos códigos FCC, ID, QV, QNRS 288. Este es un prototípico código de acceso a los garajes en Estados Unidos, con muchas letras y muchos números. A menudo es información pública. Con este FCC, básicamente verifican la radiotransmisión de frecuencias en Estados Unidos. Con nuestros teléfonos móviles, y vemos en la parte trasera, vemos pues unos identificadores del teléfono móvil y vemos el FCC de mi teléfono móvil. Es el carnet de identidad de mi móvil, MADT. Y más letras y más letras. De hecho, tenemos esa información en la cara posterior de nuestros mecanismos que identifican. Entonces, en cuanto conocemos el identificador de la puerta del garaje, lo vulneramos. Podemos utilizar incluso páginas web que identifican los códigos de acceso en los móviles, te muevan toda la información móvil pública de los FCCs lanzados en Internet. Por ejemplo, cuando intentas registrar un producto que transmite en radiofrecuencia, pues estar lógicamente reflejado con estos códigos. Accediendo a esta página en línea, podemos ver muchas fuentes de información. Lo fundamental es ver. Estamos con el control remoto de la puerta del garaje. ¿Cuál es la frecuencia de radiotransmisión? Lo primero hay que pillarlo. Aquí accedemos, y lo he puesto con un círculo rojo, pues vemos las cifras y pues son las cifras de acceso del garaje. Entonces, no significa que vayas a tener acceso al mecanismo. Puedes conseguirlo incluso en línea. El identificador del garaje está en la línea. Hay otros fotos externas. Si estás investigando sobre el garaje, sobre el acceso físico al garaje, puedes encontrar fotos de estos mecanismos identificadores del garaje en Internet. Por ejemplo, si hago pruebas de fotos de garajes identificados, tengo pues, incluso manuales y puedo hacer pues ingeniería reversa para craquear. Veo el FCC, utilizo el manual y quizá no sea el manual verdadero. Puede ser un manual de pruebas que cuando efectúo la comprobación del FCC, pues me da información. Pueden encontrar información relevante sobre la puerta de acceso al garaje, incluso fuera de los manuales típicos del caso. Pero en cualquier caso siempre conseguiré acceso. Esta prueba me muestra dos factores. Tenemos el número de canal, el tipo de modulación, la frecuencia de operación, 390 MHz. Vemos una foto interna del transmisor del control remoto de la puerta del garaje. Esto está todo en Internet, amigos míos, para nuestra sorpresa. Creíble o no, pues así. Pero
tenemos también una página web que se llama Hacker 1, son los mecanismos de SCAD. Entonces, pues está escrito por Michael Osman y significa que puedo hacer un transmisor de medio dúplex con muestras IQ en abierto, es un software de código abierto en hardware. Puedo hacer con estos datos brutos incrustados en este hack RF. Puedo incluso hacer un ataque simulado en replay. Es el patrón que vemos en pantalla, siguiendo con un hard transfer, 390 datos en bruto, con el listen, con el transmit. Solo hay que desmodular. No necesitas saber la frecuencia, la longitud de banda. Solamente necesitas hacer una demodulación, desmodular. Se puede hacer dentro de un radio de 20 megahercios. Puedes, con esta radiofrecuencia, abrir la puerta del garaje y con solamente 20 megahercios puedes abrir y cerrar la puerta remotamente a mi gusto. Esto es súper guay, pero todavía se pueden hacer cosas más molonas. Por ejemplo, con el RETL SDR. Es como una antenita transmisora que funciona en una banda de 24 a 1766 megahercios. Y vale nada más que pues $20, es súper barata y tiene una potencia de la hostia y vamos, te va a ayudar a reventar las puertas de los garajes. Otra cosa es el GNU, es muy útil. Puedes usarlo básicamente para trabajar con señales, audio, radiofrecuencias y crea como una especie de flujogramas de señales radiofrecuentes. También tenemos el GQRX que te permite con un espectro de audio calibrar pues las señales de audio emitidas dentro del entorno de la puerta del garaje. Puedo hacer virguerías puedo reventar la puerta, abrirla con la radiofrecuencia emitida a través de los sensores en la puerta del garaje. También puedo hacer este precioso flujograma con el SDR para captar las vibraciones acústicas emitidas por la puerta del garaje. Y todo esto para reventarla y entrar. Luego tenemos otro procedimiento que es el RTL-FM que desmodula los flujos de datos de manera tal que puedo descalibrar los datos en forma digital y obtener este pantallazo de datos de búsqueda en bruto y luego los tamizo y refino. Es muy fácil, es increíble lo que puedo hacer. Esto es lo que necesitas. Son con unos cuantos comandos puedo reventar la puerta. Retrocedamos a esta página de identificadores de las puertas con FCC. Las fotos internas son sensacionales porque te muestran cómo los microcircuitos dentro del sensor de la puerta del garaje se usan. Luego los megahercios que se utilizan en las frecuencias y cómo utilizar los microcircuitos de remoto control. Hay también texto interesante que te dice las franjas y los grados de desmodulación de datos. Hay un espectro de datos desmodulados que determina la frecuencia, la intensidad de la batería del sensor. El manual del usuario te ofrece mucha información relevante. A veces puedes puentear incluso al manual de usuario porque solamente con la información de fábrica del mecanismo ya tienes suficiente para reventar la puerta en remoto. Aquí realizo un informe de pruebas de validación previo. Hago un ASK sobre el tipo de modulación. Con la información obtenida podemos calcular la frecuencia de apertura y cierre de la puerta. Así entiendo lo que el ASK realiza. Y aquí el ASK desempeña pues unos patrones de modulación
con diferentes rangos de frecuencia. Son, insisto, grados de desmodulación. Utilizo pues la frecuencia en AM, entonces AM, el volumen de la señal que sube y baja en la frecuencia AM de los coches. Entonces lo puedo cambiar a, quiere decir que tiene mucho sonido, eco, y si baja es como una forma muy fácil de mandar señales digitales por las radios. Hay un cambio de la señal, por ejemplo, si estoy en FM en el coche, pues la FM es una escala que se modula entre dos frecuencias para representar una serie de megahercios. Hay diferentes escalas modulables con las frecuencias de la radio. 1,0, 1,0, 1,0. Hay diferentes parámetros. Vemos aquí en 2 FSK y con el ASK vemos diferentes piezas de señales que en los porcentajes de dos señales que se solapan en esas escalas. A la derecha vemos el QQ, es la única señal que se enciende y se apaga consecutivamente. Basándonos en esta información, investigando si la prueba de información te muestra cómo determinar el FCC. Si el FCC no me funciona, lo puedo sacar de este muestreo. Ahora se graban estos datos a través de la puerta del garaje en un fichero Wi-Fi, donde se procesa con un software adecuado y podemos ver si cuántas veces se repite una misma cantidad de la frecuencia. Y veo señales largas y cortas. Establezco patrones. Veo la amplitud de los volúmenes, puedo ver que es una, o puedo tomar las breves, que van a 0, que coinciden con las anteriores que se producen dentro del el interior del garaje. Y veo estas secuencias de 10 dígitos y vemos que esto equivale con este patrón. Es un paquete repetitivo de señales. Por investigar en las señales de frecuencias, veo cerrar de nuevo la puerta, abrirla según mi capricho. Si vemos este mecanismo de código fijo, es como un switch que enciende y apague. Si hay pues secuencias de 12 binarios codificados, no es mucho, pero es algo pues como 1000 millones. Hay tantas combinaciones, como vemos en pantalla, que pueden desencadenarse a partir de 12 bits. Si tiene un pin de 12 bits, pues tiene 4.000 posibles combinatorias de contraseñas para apertura a partir de estos 12 bits. Hay promedios que van entre 5.000 combinaciones o demás a partir de estos bits. Entonces, es mucho más seguro utilizar dos contraseñas si quiero asegurar bien la puerta de control remoto de mi garaje. Utilicemos dos contraseñas. Si utilizo los 12 bits, pues puede tardarse aproximadamente 30 minutos en transferir todo el código. Entonces vamos a profundizar más en combinaciones, en transmisiones. En una puerta normal de garaje manda la misma secuencia de bits, pues de 5 veces. Vemos 5 veces la misma frecuencia de señales. La mayoría de los garajes mandan primeramente una señal y se resetean en caso de que haya pues un tipo de problema. Si despiezamos las señales y la mandamos una sola vez, conseguiremos esto en solamente 6 minutos. Puedo pasar de 30 minutos a 6 minutos al evitar repeticiones recurrentes que no me sirven para nada. Puedo haber un tiempo, no tengo señales y eso debo lograrlo. Si extraigo la señal, es lo que vemos en la parte de arriba, vemos la franja de tiempo donde no hay señales y lo extraemos, ahorro el tiempo, evito
desperdiciar mi tiempo durante el cual el garaje no está emitiendo señales y pues consigo un volumen de retorno de la señal del remoto mucho más rápida. Aquí me pregunto, no hay espacio entre dos diferentes códigos. ¿Cómo la puerta se va a abrir? ¿Cómo sabe cuándo se abre y se cierra? ¿Cuándo comienza y cuándo se cierra? Es difícil determinarlo. Sí, pues voy a meter la contraseña para abrir la puerta del garaje y la envía en un paquete. Esto es una contraseña, pero en radiofrecuencia no hay otros datos que den los datos de un lugar a otro. Puedo asumir que no se sabe cuál es el comienzo de la apertura con la radiofrecuencia y el cierre. Hay un registro que se llama pues los turnos cambiantes de los bits, que pues es el código que solamente me clarifica un único bit en un tiempo mientras hago la extracción del siguiente bit. Es un código de 13 bits que verifica dos códigos diferentes de 12 bits. Entonces, estos 12 bits es la contraseña correcta del garaje. En vez de renovar todos los bits y tomar esto indexado en la siguiente, solamente cambia un bit. Puedo mandar 13 bits y verificar dos códigos bits de 12 bits. Con 24 bits solamente pues enviando 13 bits. Debe haber una forma para explotarlo y que es un hecho sobre todo en el registro del cambio de turno de bits, sin tener que enviar todo el código. Lo puedo solapar y puedo ahorrar tiempo y bits. Una de las cosas que podemos hacer aquí es lo que se llama la secuencia de Bruijn. De Bruijn fue un matemático que creó este algoritmo para calcular pues, secuencias sobrelapadas de bits. Con solamente 2 bits, si quiero verificar cada dos secuencias de bits, 1, 1, 0, 1, 0, 0, pero si puedo ver aquí que tomo las secuencias 0, 0, 1, 1, 0 que contiene todas las posibilidades de bits. Los dos primeros bits, 0, 0, luego los siguientes bits junto es 0, 1. Vemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y luego 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 10 y creo la secuencia, creo pues el turno de retorno de los bits. De hecho, podemos explotar esto adecuadamente para abrir la puerta de un garaje con un código de 3 bits en fuerza bruta. Me toma únicamente pues 8 segundos. Afortunadamente, cada código pues tiene la posibilidad de abrirse en solamente 8 segundos explotando la secuencia de Bruijn adecuadamente. Tomo pues estos bits, entonces estas 5.000 posibilidades y creo una secuencia solapada, reduzco la cantidad de tiempo rápidamente y puedo abrirlo. Y esto sucede con todos los garajes que he probado, con códigos de despliegue. Esto funciona. Sí, ciertamente. Ahora vamos a verificar y probar esto. Uno de los mecanismos que uso mucho es lo que llamo el Joystick One, creado por Michael Oshman. Es un transmisor de bits. No es de radio, es para los chipsets, para los microcircuitos. Hace una desmodulación y te da muestras de forma efectiva y eficiente si sabes lo que estás buscando. Aquí desmodulo en el informe de identificadores de las puertas. Otra herramienta que uso es lo que se llama el RTAF, que es un modo de búsqueda que permite disponer del poder bruto del RF-LIB. Tengo dos comandos para recibir y mandar cualquier señal en esa franja de frecuencia. Especialmente puedo hackear los garajes, los coches, los relojes. Es un entorno donde cualquier objeto que interactúe dentro del dongle RFCAT puede ser hackeado. Tengo con dos comandos que se modulan para ti, te lo envían. Puedes buscar, indagar con este patrón que vemos en pantalla. Es muy fácil de manejar.
Otra herramienta que se denomina de esta empresa, la misma empresa, ya he hablado antes de Mattel, y MMI es un juguetito originalmente para niños. Permite comunicar, textear con un paginador y que tiene pues un microcircuito que pues es un transmisor. Mucha gente se preguntará, ¿puedo hackear este juguete y modificar todo lo que hay en el código y ver lo que hay en sus tripas? De hecho, esto nos permite ver todo lo que está a nuestro alrededor. Puedo utilizarlo para craquear el garaje, las frecuencias de radiotransmisión que se utilizan para meter el coche en el garaje o abrir la puerta, con algo tan sencillo. Se crean tantas identificaciones en este continuum que permiten, por tan solo $20, modificar, hackear, alterar el código insertado en el sensor remoto del garaje. Increíble, pero cierto. Otra herramienta es el GoodFed de Travis Goodspeed. Yo creé con mecanismo una fuente abierta llamada JTAG con código para desplegar secuencias y fue capaz de abrir pues virtualmente en distancia cualquier puerta de acceso a un garaje. De nuevo, veamos lo que pasa. Esta es la demostración visual de cómo yo me abro la puerta del garaje en remoto. Y decodifica, desmodula la señal, solamente se tarda 8 segundos con este aparatito. Su inventor tiene que estar muy contento y orgulloso. Yo tengo este código con el precio puede disuadiros. Rompí el código para que los criminales no puedan abrir los garajes. El código está intacto, entonces el código sigue funcionando, aunque yo lo haya tocado, pero no lo he modificado. ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de la tecnología nueva? No usemos los espacios de llave pequeños ridículamente. No. Viene una nueva contraseña. Estamos desplegando una secuencia de códigos en las caracteres con nuevos preámbulos. Hay que reducir los códigos de despliegue de las contraseñas, simplificarlos, pero robustamente. Vemos en estos coches autónomamente conectados, también podemos explotarlos en sus gamas de frecuencias. Con este mecanismo MOVEX podemos acceder a la geolocalización de un vehículo porque el propio coche te ubica, te indica dónde está y puedes localizar el vehículo porque él desvela su ubicación. Puedes vulnerarlo, puede indicar su estatus de funcionamiento, puedes abrir y cerrar la puerta del vehículo a distancia, interfiriendo con su radiofrecuencia. A través de esta aplicación en línea, incluso puedo manipular y falsear la alarma del propio vehículo. Actúa como una especie de servidor remoto. Aquí vemos los permisos de acceso para enviar los datos a través de este mecanismo. Como dije, yo me presenté como un ataque de intermediario, de middleman. Y básicamente lo que hacen es vulnerar el login de acceso en remoto a través de una base de 64 decodificados. Me olvidé, por supuesto, de la certificación de la autoridad competente, me la salté. Yo compré mi propio permiso, mi propia autorización y lo snifé. Esto debería haber producido una queja de las autoridades porque los puentes, sin que ellos lo supieran, deberíamos haber hecho una comprobación de verificación de mi propia identidad. Sobre todo, hay intermediarios que están en esa transferencia de información que no se identifican, que pueden modificar nuestros teléfonos inteligentes, se presentan como intermediarios obtusos y callados que no revelan quiénes son porque no se les ha solicitado un certificado de autoridad.
pero en cuanto tienes ese acceso como intermediario, puedes entrar y loguearte en coches, en móviles, cuantas veces quieras. Para realizar este ataque, pues hice una especie de un SL-MITMA con el Raspberry Pi en los teléfonos. Donde quiera que el teléfono móvil esté cerca del vehículo, ataco al coche a través del Raspberry Pi desde el móvil. Entonces, se está investigando ahora en fuente abierta estas vulnerabilidades y cómo explotarlas. Lo primero es que haciendo un SSL-MITMA con el intermediario en Estados Unidos, lo flipante es que pues incluso con el propio correo electrónico puedo hacer un ataque y complicarle la vida al conductor del vehículo. Esto podemos trampear el Wi-Fi, el coche, con este procedimiento en Raspberry Pi. Si estoy atacando un coche y necesito saber, para ser intermediario, sobre todo el mecanismo tiene que estar en mi propia red, en mi propia network. Cuando está metido en mi red el coche con sus códigos, puedo atacar. Entonces mandan lo que se llama una comprobación o petición de probe. Incluso aunque no tenga un radar de Wi-Fi, pues esto salta en tu coche y te efectúa una 802.11, una petición, request de probe, de verificación. Nos dicen el nombre de la red desde la cual yo me conecto utilizando mi coche. Snifo esa información, obtengo la red móvil de mi teléfono inteligente e incluso puedo falsearla y generar una con un nombre diferente. Este mecanismo pues toma, por ejemplo, una que se nombra con 15 y manda una petición falsa de retorno hacia el móvil y dice: estoy aquí. Y ahora el teléfono se enrola en esa nueva red, no sabe que hay un intermediario que está chupando la información y resulta craqueado. Estos son un poco más caros, estos mecanismos que vemos en pantalla, pero si los aunamos, utilizo este mecanismo llamado OnStar, estrella propia, para los vehículos geolocalizados con GPS. Estoy esperando a que el conductor lo abra y me indique si es capaz de textear, de mandar un texto a través de la red interna del vehículo para interceptar la comunicación y los datos. Puedo abrir la puerta del vehículo de esta forma. Son con muy pequeñas combinaciones, porque realmente este conductor no ha verificado el certificado de autoridad del vehículo. Lecciones que debemos extraer. La comunicación tiene que estar garantizada con el servidor, con certificados expedidos oficialmente por las autoridades que garantiza la transmisión segura de la información. Se habla mucho de autoridades certificadoras. Tenemos que apoyarnos en ella. Esto garantizará la seguridad de nuestros vehículos. Por ejemplo, Dell. Esta semana supimos que Dell va a aplicar procedimientos de seguridad a sus ordenadores. Pero bueno, esto no está suficientemente garantizado y sus ordenadores pueden ser interferidos de nuevo. Es muy importante que creemos patrones de certificados seguros entre todos los participantes en la sociedad de la información. Eso es trabajo de todo. Siempre alguien va a poder ser pirateado en su vehículo. Los consumidores vivimos en entornos a veces un poco hostiles. Tienes que comunicarte con otro servidor seguro. Asume que potencialmente ese servidor con el que me voy a comunicar puede ser hostil, me puede atacar, atacar mi GPS, mis configuraciones de estatus del vehículo. Nunca me puedo fiar de ningún servidor. Debo exigirle que me garantice sus certificados de seguridad. Hay otra cosa importante que tienen todos los coches, que son los key fobs. Esto aparece en todos los vehículos inteligentes. Hay funciones que podemos realizar hoy en día con los mandos. Podemos interferir. El verano, pues me dediqué a trastear un poco cómo funcionan los mandos a distancias con los key fobs. ¿Cómo se despliegan? Vemos estos microcircuitos
que manipulan el controlador de los chips con los transmisores. El transmisor es como una especie de patrulla que controla el microcircuito, y averigüé que en ese desconocido circuito pues eliminaron las marcas de fábrica definidoras, identificadoras de los chips para evitar ser capturados. Entonces no hay forma ninguna de saber quién está utilizando esto porque eliminaron las trazas. También utilicé un analizador de lógica que permite hacer análisis sistémicos lógicos de frecuencias en un entorno automático y digitalizado. También interesantes son las investigaciones con micro SMD, porque el enfoque habitual que tiene que hacerse es 2 bits que hemos visto antes en el WSKFM, con paquetes digitalizados de bits. También verifiqué con este medidor, no sabía realmente, estaba verificando los voltios, pues sobre todo hice una verificación del regulador del voltaje del garaje. Hice una medición antes y después, con un mapeo de los chips, con este voltímetro, hasta qué punto el voltímetro podía ser también manipulado, y averigüé que con el analizador lógico podía conectarme con muchos otros mecanismos, con el voltímetro, por ejemplo, y verifiqué los datos brutos que me generaba el voltímetro. Y era como un reloj, una especie de reloj sistémico que se conecta y que envía datos. Pues entonces, con esta hoja de datos de localizaciones en los chips, utilicé un espectrómetro de análisis de radiofrecuencias, transmisores de 2,4 GHz con FHS. Obtuve muchos datos absolutamente con estos sistemas que vemos en pantalla, por ejemplo con el RF Cypress, con el CIRB 6936, y luego pues verifiqué los pins de matching, es decir, cómo se producían las coincidencias entre los pins de los datos de los microcircuitos a través de un primer paquete tipificado como número 1 con un número de pins, y luego vi las coincidencias replicadas con los siguientes paquetes. Vemos pues es como un reloj sincrónico que se sincroniza con las coincidencias. Desde entonces ya sé el patrón repetitivo de los pins a través de un analizador lógico. Puedo saber cuál es el pin. Este pin es reloj, este pin es serial, es dato. Es decir, identifiqué todos los pines identificativos del mecanismo. Aquí veo la comunicación seriada extraída a través de un monitor SPI 1, 2, CUSAR, etc. Puede detectar el tiempo de frecuencia del FHS, detectar pues los patrones de hopping en su frecuencia, detectar las modulaciones, la tasa, por supuesto. Y también cuando sé cuál es el patrón repetitivo en el microcircuito, puedo establecer con qué frecuencia manda las señales, qué número de bits. Es decir, creo un sistema de réplica en modulación. Por consiguiente, también verifiqué los mecanismos de interceptación, cómo se construyen. Veo cómo, si esos mecanismos son iguales para un microcircuito, cambian de uno a otro, utilizan el mismo hardware o similar, cómo hacen un dumping del flash MCU para reprogramar tu propio sistema. Sobre todo verifiqué las intersecciones y las intercepciones que se producían entre los microcircuitos y de qué forma podía vulnerar las comunicaciones entre los microcircuitos de mi coche y los circundantes. Por ejemplo, verifiqué un microcircuito que vemos en pantalla que se denomina de elevada seguridad. Vemos esta cifra rápida NM95 es un generador de códigos de microcircuitos en semiconductores nacionales a través de la evaluación de la seguridad de los microcircuitos en código.
Los coches utilizan códigos desplegables. No tenemos mucho tiempo para analizarlos todos. Entonces, los cambios son continuos. Entonces, tenemos que ser capaces de esnifar y olisquear esos códigos, adelantarnos a las modificaciones a través de malware. El malware me dice que este código solamente funciona una única vez. Entonces, los códigos rolling, rodantes, hacen un PRNG en llave y en el coche. Una vez que tengo la key, es una señal que identifica al vehículo y se desbloquea el coche, se abre y nunca podrás utilizar. Claro, es decir, la señal key o la clave key se modifica cada vez, con lo cual ningún hacker me la podrá piratear en ninguna de las secuencias, porque hace una generación sistemática cada vez que hago uso del coche. Esto, pues sin duda, es muy eficaz. Entonces, debo tener en cuenta las keys, las llaves, para que estén sincronizadas. De hecho, es como hay una ventana rodante, desplegable, que actúa como una especie de algoritmo sistémico que clasifica múltiples veces de manera tal que protege el coche contra aperturas no deseadas. Sin embargo, hay algo muy interesante para instalar en los coches. Si puedo capturar la señal, esté fuera o dentro del rango de frecuencia, porque el coche no puede oírla, los códigos rodantes no tienen esa aspiración, solamente se proyectan hacia el futuro. Entra en tu casa, pulsa el botón cuando el coche no esté dentro y es como hago un replay de los códigos, con lo cual evito que se me capture la señal. Los piratas informáticos se aprovechan de estas vulnerabilidades y con el caso de jamming, el jamming es como un atasco, un engarce. Este gráfico muestra lo que en rojo vemos la parte de recepción y de los coches. Esa es la frecuencia. El coche normalmente recibe aquí. El coche escucha muchos megahercios. Hay una oscilación entre unas y otros en el jam de la frecuencia desviada ligeramente. De hecho, tu clave, que es la púrpura, es la señal. Cuando presiono aquí, esa señal me sube unos cuantos megas. Y ya dice, pues no, es menor, es menos intensa, pero el coche va a seguir oyendo la señal porque la ventana rodante del vehículo es tan intensa que aunque intente desbloquear el vehículo, se me va a oír. El coche es capaz de desmodular esas piezas de datos, combinarlos en uno, unificarlos y el coche se invalida, no entiende los datos enviados. El jamming, esto es guay, es establecer una frecuencia en megas que por sí mismo, con mis propios receptores, lo estreche en un loop. Puedo oír lo que está presionando desde aquí. Cuando desbloqueo el coche, el jamming, el coche no lo oye porque está confuso sobre si es una señal de jamming, pero mi propio receptor, con una pequeña ventana, con un código rodante, puede oír esa señal de aquí. El problema, nunca he tenido un código rodante que el coche nunca oye, pero puedo hacer un retoqueo o una reactivación del código. Para evitar este ataque, cada vez que de hecho haces un desbloqueo del coche o antes me fiscalizo de que los coches circundantes no tengan esa información. Entonces necesito un código de cara al futuro que pueda funcionar. Entonces hacemos esto 2 veces. Si hago un jam, un engarce y presione, lo desbloqueo y no se desbloquea como yo quiero, como usuario tengo un código que puedo utilizar, pero se puede destrozar. Si lo uso y no funciona, ¿qué hago con el código? Tengo que intentar desbloquear de nuevo y a ver qué pasa. Entonces utilizo el jam en 2 sesiones. Tengo 2 códigos rodantes, el primero y el futuro. Puedo reactivar y desplegar el primero y tengo ya el segundo futuro en la recámara para que me ayude en caso de que no funcione el primero. Puedo hacer que el coche funcione y tengo un código futuro en la reserva que puedo volver a jugar con él en caso de que el primer código no funcione.
fácilmente podemos hacer un exploit en el coche. Claro, los códigos rodantes en el coche está separado del uso de la key. Básicamente presiono la key para desbloquear. Escucho esto. Es bueno hacer un replay para luego seguir. Y esto me puede cerrar el coche, pero desde un punto de vista de ataque no es muy interesante. Debido al código rodante es diferente a los datos y al botón que yo presiono, puedo ajustar los flujos de bits de los datos, trozos para desbloquear y otros para no bloquearlos. Tengo un bit de desbloqueo para, haciendo un flipeo, un cambalache, puedo actualizar los datos y asignar los códigos bits para asegurarme de que funcione cuando yo quiero. Esto es un ejemplo muy básico que yo llamo roll jam, que es como el atasco en el rollo, que utiliza códigos CC1101. Estos transmisores está haciendo un atasco, una captura, y estoy desbloqueando el coche. Es un jamming. Es por unos milisegundos en un momento determinado. El otro receptor recibe el código verdadero cuando simultáneamente estamos evitando que se produzca el atasco, el bloqueo en el coche. Así he abierto cada código que he conducido. Estos son coches de 2015, los últimos modelos y versiones. Se puede abrir la puerta con este ataque técnicamente que ha estado en curso desde el principio de los tiempos y demuestro que es viable y que lo pueden explotar como vulnerabilidad. Tengo información en línea que vemos este actor en su película con este tipo de consejos y que debemos extraer, como digo, es que hay que encriptar el hash del botón en las acciones. Hay que encriptar toda la información de los vehículos. Codifiquémosla de forma que sea totalmente indescifrable. Toda la información tiene que estar cifrada para que intrínsecamente se conecten las piezas de información unas con las otras y sean imposibles de desvelar. También hay que hacer un HMAC para evitar un flipeo de los bits si están encriptados. Por ejemplo, si pongo un tiempo real, si pongo un reloj verdadero que distribuye las llaves y las keys que te dicen que solamente funcionan durante un único segundo, si el atacador puede entrar en esa clave durante un segundo, me puede vulnerar el coche. Entonces tengo que usar un algoritmo en tiempo basado con RSA en la seguridad. Entonces también puedo utilizar en su detrimento pues un desafío, una respuesta a través de transmisores en vez de una comunicación monodireccional. También otros muchos códigos. Muchos vehículos tienen códigos y transmisores que se pueden implementar hoy en día. Tienen muchos vehículos, como decía, keys que hacen RxTX en remoto para desbloquear la señal que está basada no en tiempo real, sino en modo direccional. Esta es la parte del técnico en la materia. Muchas gracias por la atención. Si tienen preguntas, por favor, es el momento. Muchas gracias. Oh, thank you. Okay, thanks. Sí, tenemos tiempo para un par de preguntitas nada más, ¿eh? Adelante a las preguntas. Oh. Okay. Hello. Yeah. So, my question. Sí. Mi pregunta es un poco más detallada. Es decir, fuera de un entorno controlado, es decir, por ejemplo, donde tú quieres abrir el coche de una persona que no conoces o cualquier coche. Entonces tú dices que haces el jamming del primer código cambiante y luego del segundo y luego envías el primer código. Es decir, que tú estás haciendo un jamming de los dos códigos. Entonces lo retrasas después de enviar la primera clave. Es decir, ¿cómo
cambias al jamming para enviar el código. Bueno, estás haciendo un jamming de 2 códigos. En el segundo código que se recibe, el dispositivo automáticamente deja de hacer el jamming y entonces sustituye el primer código. Es decir, con un poquito de retraso. Sí, menos de 100 milisegundos. No sé, el usuario no lo percibe en absoluto. Muchísimas gracias. Sí, todos los tests que yo he hecho no se hicieron en escenarios controlados. Todos esos eran entornos activos. Era yo quien estaba ahí intentando craquear y abrir el coche de los amigos. Bien, ¿hay más preguntas en la sala? Bien, una de las claves de tu éxito como hacker del coche GM con la aplicación móvil fue porque no se validaron los certificados. Entonces, ¿qué harías en caso de que la aplicación se hiciera esta validación, si validara al emisor de la certificación? Es decir, ¿sería eso viable? No, si se hace una certificación, una validez del certificado, no es posible hacer un man in the middle. Hay que hacer otro ataque. También es importante destacar que muchas empresas tienen este problema. GM lo tiene, también BMW, Mercedes y Chrysler. Todos ellos tienen el mismo problema. Es decir, que se pueden hacer el mismo ataque, el man in the middle, en todos estos vehículos, además del GM. Y si, por ejemplo, si yo veo que no funcionara, si no funcionara por la validación del certificado, tendrías que atacar la red. Entonces yo lo que haría sería hacer un jamming de la comunicación 3D, es decir, que el dispositivo móvil se le baja la puntuación y pasa de 3D a 3D, a 2D. Yo puedo interceptar la comunicación 2D o GPRS, es decir, cuando están en el Internet y utilizan esa aplicación, yo puedo interceptar esa comunicación. Eso sería lo que yo haría. Y creo que voy a hacer inmediatamente este test. Voy a probar si esto funciona. Bueno, quizás el hecho de que los fabricantes de coches no sean capaces de hacer la validación de los certificados, quizá eso es lo que les motiva a no validar los propios certificados. Es decir, en caso de que el certificado sea comprometido, se vea comprometido, ellos tendrían que invalidar dicho certificado. Entonces, quizá por eso es por lo que no lo hacen. No lo sé. Yo creo que en cualquier caso tampoco es una razón válida. Yo creo que lo que pueden hacer es el pinning del certificado con su propio certificado y no depender de ningún otro certificado. Pero eso sería mucho mejor que aceptar todos los certificados. Es decir, tú estás diciendo, bueno, quizás sería mejor aceptar unos certificados no validados, desconocidos, y a lo mejor en el futuro te lo comprometen, te lo atacan, pero tú dices, no, hoy por hoy lo tiene todo el mundo. Es decir, no ganas nada haciendo eso. O lo que tú puedes hacer es utilizar el certificado y, bueno, esperando que no se comprometan. Y en cualquier caso, ahí a ti te beneficia el tiempo, ganas tiempo. Bueno, tenemos que concluir aquí. Muchísimas gracias, Sami. Damos por concluida, por lo tanto, la primera jornada de plenarias en el auditorio, pero esto no ha hecho más que empezar. Además, os recordamos que nos podéis seguir a través de las redes sociales, que también tenemos una aplicación móvil y que tenemos el concurso de Instagram. Así que mañana os esperamos aquí con más ponencias, más charlas, más talleres. No nos falléis. Hasta mañana.